Cordial saludo compañeros del curso de Antropología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es mi presentación del concepto de cultura. Concepto de cultura por Giovanni Guzmán Ramírez. En esta presentación abordaré las principales temáticas del concepto de cultura, como es su significado, su transformación y otros conceptos relacionados con esta, como la enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. Significado general y cultura en antropología. Muchos conceptos se han presentado en el transcurso del tiempo y es difícil establecer un concepto que defina cultura en la actualidad, mas se establece que generalmente la cultura es el resultado de un aprendizaje que se desarrolla en el tiempo y que se desarrolla en las raíces de una determinada sociedad. La cultura, al igual que la antropología, busca explicar ciertos comportamientos del ser humano, comportamientos como es su capacidad de comunicarse, de adaptarse. Es por eso que la cultura se establece como una gran herramienta que permite predecir la conducta humana. ¿Por qué es importante la cultura en la antropología? La antropología, como ya lo dije, busca explicar y entender muchas cosas que definen al hombre. Un antropólogo debe analizar, interpretar, hacer seguimiento a una sociedad, mientras que la cultura le facilita mucho su trabajo, pues la cultura ya establece ciertas prácticas y ciertos comportamientos del hombre en una determinada sociedad. Transformación del concepto de cultura y la diferencia que presenta cultura y sociedad. Aquí vemos la evolución del concepto de cultura en el tiempo, donde se puede ver el primer concepto formulado por Edward Taylor en 1871, quien la define como algo complejo, como un conjunto de cosas complejas que incluye muchas cosas, creencias, artes, moral. Luego Franz Boas establece que aparte de eso complejo, la cultura posee una parte histórica, una evolución, una trascendencia. Entonces se define una cultura primitiva, que fue el origen de los tiempos, donde se caracterizaba por el animismo, en creer que todo tenía alma, espíritu, y en creer en dioses como el sol, en la luna. Luego viene una fase concreta, en 1900, donde se define a la cultura como un conjunto de costumbres. Ya aquí se complica establecer una definición universal, pues las costumbres son particulares de un pueblo, de una sociedad, de una cultura. Luego viene una fase abstracta, donde ya se define la cultura como comportamientos, pautas, parámetros. Y luego encontramos una fase simbólica, que es la fase más aceptada en la actualidad, en la que se define como un conjunto de significados, un conjunto de cosas, de actos, de escritos. La palabra simbólica puede abarcar muchas cosas. Entonces aquí encontramos la definición ya exacta como proceso simbólico. Dentro del concepto de la cultura como concepto simbólico, se establece que la cultura puede presentar aspectos como los modos de comportamiento, prácticas sociales, costumbres, vestido, alimentación, organización del tiempo de una determinada sociedad. Cultura y sociedad son dos términos que se relacionan bastante al punto de considerarse casi que iguales. Un individuo puede pertenecer a una sociedad, más no a una cultura. Asimismo, una sociedad puede presentar más de una cultura. Una sociedad se halla conformada por individuos. La forma en que estos individuos se comportan es la propia cultura. ¿Qué le aporta la cultura a la sociedad? La cultura permite construir esta sociedad, transmitiendo estos hábitos y costumbres que construyen las pautas y comportamientos sociales y culturales que definen esta sociedad. Ahora, ¿qué le aporta la sociedad a la cultura? La sociedad es el medio en el cual se permite desarrollar la cultura, permite la construcción tanto de las dos y el aporte de los individuos para conformarse como un ser social. Enculturación, relativismo cultural, etnocentrismo y otros conceptos relacionados con cultura. Otros conceptos relacionados con cultura. Enculturación. La enculturación se refiere a los distintos tipos de aprendizaje que se transmiten de una generación a la otra.
Esto permite que la cultura se genere en el tiempo, se permita una evolución de una a otra, aunque se presenten cambios en los principales rasgos de la cultura, se mantiene. El etnocentrismo se refiere a cuando se sobrevalora una cultura por encima de las otras por el simple hecho de poseer más tecnología, de ser distintos, de poseer distintas costumbres, distintos tonos de piel. A eso se refiere el etnocentrismo. El relativismo cultural. El relativismo cultural se refiere a que todas las culturas son muy importantes. Aunque difieran, es muy importante respetar unas de las otras. No se puede considerar una cultura superior a la otra. ¿Cómo contribuyen estos conceptos a explicar el comportamiento humano? Los conceptos definidos anteriormente, como es la sociedad, la enculturación, el relativismo cultural, permiten ubicar al individuo, en este caso al ser humano, en un punto de la historia y de la cultura desde donde se comprende el papel social que éste desempeña en una sociedad, así como su comportamiento, sin olvidar de un lado lo que es su personalidad y su desarrollo como ser humano. Esta es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.